Entonces empieza a meter Buen día, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Listas, ya estamos aquí para dar inicio con este gran taller. Me da mucho gusto que se hayan sumado a este taller, estoy muy contenta. Vamos a dar un minutito para que se conecten un poquito más, lo más que podamos estar en vivo, ¿vale? Mientras, me encantaría que me compartas de qué estado eres tú, de qué estado nos estás siguiendo y si eres instructora, cuántos años tienes ya en este medio. Me encantaría, porque hoy vamos a tocar unos temas muy importantes que tienen que ver con lo que nosotros realizamos en una clase fitness grupal, ¿vale? Vamos a dar un minutito. Vamos a acercar un poquito más la cámara para estar un poquito más cerca. A ver, ahí me alcanzan a ver perfecto, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Perfecto, chicas. Vamos a conectarnos con el monitor. ¿Cómo están? Yo súper contenta de que se hayan sumado a este taller. Va, es que quiero que salga también mi lona. Ahí está. Vale, chicas, pues vamos a dar inicio. Estoy muy contenta de que me hayan acompañado, de que se hayan sumado a este taller. Gracias por la confianza que tienen en mi persona, en mi marca Impacto Fitness. Hoy vamos a tratar, bueno, más bien les voy a compartir estos elementos importantísimos que tiene que tener a la hora que nosotros desarrollamos una clase grupal o a la hora que nosotros compartimos una clase fitness grupal. Voy a abrir el monitor para empezarlas a saludar y vamos a dar inicio ya pues ya, literal en un minutito ya iniciamos. Mientras voy a prender mi monitor para poderlas saludar. Muy bien. Hola Angie, me da gusto saludarte aquí en vivo y a todo color. Bueno, sé que algunas de las que están
más bien, iba a decir inscritas, pero no, nadie se inscribió. De las que se sumaron, sé que están trabajando, pero lo importante de este taller es que se queda grabado, pero también es importante que sepan, les quiero dejar esto así como muy en claro, este taller nada más se va a quedar el día de hoy y el día de mañana. Entonces, para que lo aprovechen, si alguna va a entrar nada más un ratito y se va a ir antes de que se vaya, para que sepa que se queda grabado, lo voy a dejar todo el día de hoy y todo el día del domingo, para que tengan estos 2 días para ver este taller. Después del domingo, el lunes, se va a eliminar totalmente este material, ¿vale? Bienvenida mi querida Gaby, me da mucho gusto que aquí me está acompañando, varias maestras de las que ya se han capacitado conmigo, lo que es esta Gaby Martínez Álvarez, creo que es Álvarez Martínez, mi querida Blanca Castillo, que también es una de las instructoras que estoy todavía formando, ¿verdad? Que han sido parte de Impacto Fitness, de esta escuela de formación. Bienvenida mi querida Lapsi Flores, maravillosa coach, su especialidad twerking y samba, entre otras. Bienvenida coach, me da mucho gusto que me acompañes aquí en este tallercito. Y imagínense chicos, imagínense chicas, maestras, estoy muy contenta porque el ver aquí a capacitadores también dentro de este taller, me da mucho gusto tenerlos, recibirlos y más aún saber que me tienen la confianza, ¿verdad? De que me imagino, ¿verdad? No lo sé, me imagino de decir, bueno, Cris sí me aporta, me ingreso a este taller porque creo que sí tiene algo para aportarme, entonces eso me da mucho orgullo y me siento muy honrada de que estén aquí. Bienvenida Miss Lapsi y entre otras maestras que ya tienen muchísimos años en esta industria del fitness. Pues bueno, sin más, arrancamos con este taller. Antes de que empecemos, quiero dar esta pequeña introducción. Nosotros que nos dedicamos a esta industria del fitness en diferentes disciplinas, ¿no? Porque no todos los que estamos aquí nos dedicamos, no sé, al step o al baile. Aquí tenemos diversidad. Eso me da mucho gusto y empiezo con esa introducción de que el fitness, la industria del fitness es una diversidad de activación física con diferentes disciplinas. Entonces, de aquí parto. Es muy importante que nos sigamos capacitando, que sigamos teniendo esa apertura de poder aprender, porque nosotros que nos dedicamos, aquí hay 2 líneas, los que nos dedicamos a capacitar y los que nos dedicamos también en esta línea de dar clases fitness grupales, tenemos que tener sí o sí el conocimiento total para poder compartir una clase. Una de las cosas que yo hago mucho hincapié, que todos iniciamos, se puede decir que más o menos parecido, ¿no? Cuando empezamos a dar clases, en algún momento de nuestra vida iniciamos y hicimos prueba y error. Pero es muy importante que si te vas a dedicar, una vez que ya iniciaste en esta industria y que te vas a dedicar a esta industria, en esta y en cualquier carrera, pero bueno, voy a dirigirme en lo que nos compete a nosotros, que es la industria del fitness grupal. Es muy importante que no nos quedemos ahí en esa prueba y error. Es importante avanzar. Bueno, siempre vamos a tener prueba y error, pero me refiero, es importante avanzar, evolucionar. No porque bailemos bonito o porque nos aprendimos una coreografía, ya ahí nos quedemos y nos pongamos a dar clase. Es padre, porque todos en algún momento iniciamos así, con cero conocimiento. Algunas instructoras nos aventaron, sabes que eres muy buena, ayúdame a dar una clase, pero bueno, no nos debemos de quedar en esa faceta. Tenemos que trascender, tenemos que evolucionar. Y mejor aún o más aún,
capacitarnos, ser profesionales. El fitness, como otras carreras, merece que demos lo que compartamos nosotros, cualquier modalidad que compartamos, seamos totalmente profesionales, que demos algo que esté sustentado, científico. Vuelvo a repetir, no porque bailemos bonito, ya nos quedemos ahí, porque hay muchas personitas que bailan maravilloso, ya tienen ese don, pero una cosa es bailar bonito y otra cosa es ya compartir en una clase lo que tú quieras compartir, ya sea baile, cualquier disciplina, cualquier modalidad, que la des con responsabilidad. Ahí ya estamos hablando de otro nivel totalmente distinto, ¿verdad? Que nos merece todo nuestro respeto. Que no nos quedemos ahí, que nos preparemos para que el día de mañana, si ya vamos a dedicarnos a esto, pues bueno, tengamos las herramientas suficientes para nosotros poder compartir una clase profesional. No seamos esas personitas que bajamos las coreografías de YouTube para poder después hacer una copia y darlo tal como lo vemos, porque la capacitación va más allá, el compartir una clase va más allá de aprenderte una coreografía. Hay mucho que hay detrás de una clase y de eso vamos a hablar un poco. Voy a empezar con hice un pequeño temario, voy a hacer este taller que no pase más de hora y media para que no sea tedioso. Voy a tratar de ser dinámica, de ser lo más clara posible para no meter mucha paja, así me explico, estar hablando de lo mismo, irnos y poderles compartir lo más que se pueda con este pequeño temario que yo hice. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, estoy viendo aquí sus saludos. Al finalizar el taller voy a responder cada uno de sus mensajes. Para mí es muy importante que interactuemos, chicas. En la hora y media o lo que estemos aquí, que sí se lleven algo de este taller, ¿verdad? Todo lo que quieran preguntarme lo pueden ir realizando en lo que me escuchan, o si tienen alguna duda también. Lo importante aquí en este taller, que se lleven lo más posible. Al final voy a tener algunos avisos muy importantes, pero ahorita aprovechar lo más que se pueda. Bueno, empiezo por decirles, déjenme meto al temario, porque vamos a hablar justamente de lo que es el taller, ¿no? De los implementos, de los elementos que conlleva el dar toda una clase. ¿Me pueden compartir, por favor? Vamos a empezar desde ahorita. ¿Me pueden compartir ustedes algunos puntos? No voy a decir ni 2 ni 3, los que ustedes tengan como conocimiento. ¿Cuáles son esos elementos tan importantes que van dentro de una clase? Cuando nosotros preparamos una clase, se le llama estructurar una clase. Entonces, dentro de esa estructura, ¿cuáles son los elementos más importantes para ustedes? ¿O cuáles tienen ustedes el conocimiento que tiene que tener toda una estructura de clase? En lo que me comparten y me escriben, voy a checar aquí el temario para irme, ahora sí que como decimos por ahí, como hilo de media, ¿verdad? Pero sí, para mí es importante que me compartan desde aquí. ¿Cuáles son los elementos? Fíjense bien, no confundan. Vamos a hablar de los elementos que forman, todos aquellos elementos que forman toda una clase profesional. No vamos a hablar del perfil del instructor, que ese también es un elemento muy importante, pero no metamos lo del perfil del instructor, que tiene que ser limpio, que tiene que llegar puntual, que tiene que tener... No se vayan por ahí. Elementos, por ejemplo, les aporto uno. Una estructura de una clase tiene que tener un objetivo. Tú no puedes empezar una clase sin ningún objetivo. Sí o sí,
tienes que tener un objetivo para esa clase. Es decir, no puedes llegar y dar lo que se te antoje. Tu clase tiene que tener un objetivo, ¿vale? Entonces vamos a partir de ahí. Compártanme, por favor, cuáles serían. Tengo un regalito muy especial para las que interactúen más en este taller, ¿vale? Así que es muy importante. Para mí es muy importante porque yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de lo que yo les comparta. Entonces, hay un premio muy bonito al final que les voy a dar a las personitas que más interactúen, ¿va? Música profesional, se las adelanto de una vez. Les voy a regalar un paquete de discos de música profesional, totalmente profesional, porque yo tengo plataformas de música profesional donde ahí vendo. Entonces les voy a regalar un paquete de 5 discos a las que más interactúen. Entonces, una de las cosas es el objetivo. A ver, estoy viendo aquí sus mensajes. Yo ya estoy viendo. Interactúen, mis amores. Aquí hay puros saludos. Me gustaría ver cuáles son los objetivos para ustedes que son súper importantes que tiene que tener una clase. La estructura de una clase. No les den miedo. Estamos aquí para aprender, ¿vale? Bueno, me voy directa. Objetivo. Nuestra clase tiene que tener un objetivo. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues puede haber muchísimos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es que si nosotros vamos a estructurar una clase, tiene que ser para nuestras alumnas, no para nosotras. Entonces, tienes que hacer una pequeña evaluación así como que rápida, fugaz. En cuanto llegan tus alumnas, tú tienes que ver qué nivel tienes en tu espacio. Después ahorita hablamos cuando vamos de visita a otro espacio que no conocemos a las alumnas, pero bueno, ahorita me dirijo a esta clase especial cuando tú llegas con tus alumnas que ya conoces. Tienes que tener una evaluación, sí o sí, que eso se llama la bitácora de razonamiento clínico, pero bueno, esa es otra historia, pero ahorita tú tienes que tener así, acaba de llegar fulanita, 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 y hacer un balance rapidísimo, qué es lo que tienes ahorita, de las que te acaban de llegar, ¿verdad? Tú ya tienes más o menos, no más, bueno, sí, más o menos, porque hasta que no haces una bitácora de razonamiento clínico, donde tienes todo su expediente clínico, su expediente de datos personales, medición de capacidades físicas, de frecuencia cardíaca, bueno, mientras que no tengas eso, te lo vas a aventar así como decimos a ojo de buen cubero, ¿verdad? Llegan y tú ya más o menos las conoces. Entonces, cuando te llegan tus alumnas, tú dices, chin, ahora me llegaron pura cañona, ¿no? Pura que es muy buena en la coreografía, pura que me siguen. Eso es una. Esa es una patita de cómo vamos a manejar el objetivo. Pero otra patita puede ser que sí son muy buenas y todo, pero, o sea, que te siguen pues en las coreografías, te siguen a la primera, que tienen buena coordinación. Pero también a ellas no les gusta hacer ejercicios de fuerza, de resistencia. ¿Les ha pasado? Que llegan y hay muchas que no, les pones a hacer sentadillas o les pones a hacer, hay muchos ejercicios de fuerza, infinidad. Y les empiezas a poner ese tipo de ejercicios y ya te ponen cara, ¿verdad? Entonces, si tú quieres que dentro de este objetivo, esas personas, tú digas, yo ya quiero que ellas empiecen a avanzar, que no se queden nada más con el baile. A lo mejor no conocen esta otra parte, lo importante que es trabajar, hacer este trabajo de fuerza, hacer este trabajo de resistencia, de coordinación, de flexibilidad, ¿no? O sea, que no nada más sea puro baile. Que también dentro del baile puedes meter esos movimientos, pero bueno, ahí vamos para allá. Entonces, el objetivo... Hay dos tipos de objetivo. El primero, que tú ya conoces a tus alumnas y puedes hacer un balanceo o puedes hacer como una estructura, como un programa para la semana. Mira, ya conozco a mis alumnas, ya sé que fulanita y menganita son flojitas, o sutanita y ellas son trabajadoras, son movidas,
Entonces tú ya empiezas a hacer una estructura de trabajo. Pero si tú quieres jalar a estas personitas que no les gusta trabajar la fuerza ni la resistencia, que a ellas les gusta nada más bailar, 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 y tú quieres empezar a que ellas evolucionen, a que empiecen a avanzar con este otro tipo de ejercicios, este otro tipo de entrenamientos, entonces, tú, como instructor que eres, como capacitado que estás, tienes que tener esas herramientas para que dentro del mismo baile metas fusiones de fuerza, de resistencia, ¿va? De equilibrio, de coordinación. Bueno, en el baile se mete mucho la coordinación, pero si tú ya quieres empezarlas a jalar para este lado, entonces el objetivo de mi clase va a ser que dentro de la misma clase de baile yo empiece a meterles ejercicios de fuerza, pero no directo a bajarlas a sentadillas. Dentro de los mismos patrones de movimiento de baile, puedo buscar repetidores de rodilla, un aislamiento de una sentadilla, no sé, por ejemplo, si es un merengue y estoy así, ya ven el paso universal de merengue, que es algo así como marchado, es el marchado, ya lo puedes desplazar a paso B, y ese mismo marchado lo puedes utilizar para hacer un repetidor de rodilla o hacer un aislamiento de una zancada o qué sé yo. Es empezar a utilizar todas las herramientas que tú tengas como instructor para que dentro del mismo baile tú fusiones esos ejercicios específicos de fuerza y resistencia, de flexibilidad. Entonces, aquí ya va el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas, más bien, que tú tengas esas herramientas, que tú tengas ese conocimiento de cómo fusionar esos ejercicios de fuerza y de resistencia, esos patrones de movimiento dentro del mismo baile. Y ellas, como están bailando, y como tú nada más vas a meter uno que otro ejercicio así, no se van a enfadar, por así decirlo, o no te van a decir que no, porque es más baile que los ejercicios que les vas a meter de fuerza o de resistencia. Pero imagínate que en cada canción tú puedas introducir, puedas sumar ejercicios de fuerza y resistencia. Entonces tu objetivo ya se está cumpliendo, que dentro de la misma clase de baile, poco a poco les vayas metiendo ese tipo de movimientos, ¿va? Ese tipo de capacidades de fuerza, de resistencia. Bueno, hay muchas capacidades. Equilibrio, flexibilidad, etcétera. Etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por eso les digo que el objetivo es un elemento sí o sí muy indispensable. Tienes que tener un objetivo. Aquí estoy hablando como de una pequeña introducción de algo que podemos hacer. Pero tú imagínate, si no tienes un objetivo, si llegas y das tu clase que siempre has dado, que ya tienes meses, años dando lo mismo, pero que no haces esas transiciones, que no haces esas evoluciones, que no haces esos cambios. Nosotros como instructores tenemos esa responsabilidad de sacar a nuestras alumnas de esa zona de confort y que vayan evolucionando junto con nosotras. De lo mismo que nosotras vamos aprendiendo, esas capacitaciones que nosotras tomamos, no llegar y ponérselas de sopetón, porque para ellas es un cambio muy drástico. Pero tú conoces a tus alumnas, a lo mejor a ellas sí les gusta que les lleves cosas nuevas y que de un día les pongas todo, pero yo lo que te recomiendo es que dentro de tu objetivo vayas ingresando lo que tú vas aprendiendo, porque si no, de nada sirve que tomes una capacitación y sigas dando las mismas clases de siempre, ¿verdad? Entonces, el objetivo es uno de los elementos muy importantes. Ahorita me metí con el baile, pero por ejemplo, bueno, igual, ahorita está mucho la clase de jumping, está baile, jumping, mucho el step, el aerodance, todo esto. Pero ¿qué pasa si tú les quieres empezar a meter aerodance y nomás no, ¿verdad? Porque ya desde que tú les dices que es aerodance
Y como ellas han visto videos o han visto clases que vuelan por aquí, por allá, en ese momento automáticamente se bloquean. Dicen, uy, no, ¿cuándo yo voy a hacer todas esas vueltas, todos esos giros? Entonces, ahí está una herramienta para que tú marques tu objetivo. Es decir, no quieras llegar y darles a alguien que no ha tomado una clase de aerodance, llegar con tu clase de aerodance como te la aprendiste. Es irla metiendo poco a poquito. Dentro de la misma clase del baile se puede hacer esa fusión de hacer aerodance. Aerodance no es baile, pero tú puedes meter un pequeño fragmento, por ejemplo, un 16, una secuencia de aerodance y siguen bailando y ya los vas metiendo poco a poco. Entonces ahí, ¿cuál fue tu objetivo? Que poco a poco vas a ir introduciendo eso nuevo que acabas de aprender en tu grupo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un objetivo sí o sí. Déjenme leerles si alguien me ha compartido alguno de los objetivos. Me encantaría leer que interactúen, chicas. A ver. Dice... ya son varios mensajitos. Ok, voy a leer unos 2, 3 y continúo para no quedarme mucho. La estructura es una clase, dice Claudia Nieblas. Voy, mi reina. Dice, la estructura de una clase, calentamiento, trabajo cardiovascular, dependiendo de la clase que toque ese día. Vuelve a la calma y estiramos, ok. Bueno, esa es la estructura. Vamos a ver los elementos. Melanie, yo siempre les digo a las nuevas que yo trabajo 4 minutos baile o zumba y 20 minutos de resistencia, pesas o palo, etc. Y les explico que es importante, trabajar así porque bajarás de peso, pero muy bonito, ¿qué? Muy bonito, marcado, brazo marcado. O sea, que lo trabajen súper bien. Ángel Azul dice, el conocimiento y la capacidad de trabajar en un grupo nuevo, el de nosotros conocernos, el de nosotras. A ver, otra vez. El conocimiento y la capacidad de trabajar en un grupo nuevo. El de nosotras lo conocemos, pero si es nuevo y el primer día es diferente, algo así. Una estructura de una clase, tener una métrica musical y comenzar por un calentamiento articular, y tiene estructura de una clase según el método de observar. Muy bien, gracias Dimesha Kiven, gracias por compartir, bellas. Bueno, ¿por qué quise meter en este taller lo que son los elementos? Porque a veces confundimos mucho. Yo ahorita tengo un curso desde cero donde les especifico paso por paso, elemento por elemento, porque confundimos mucho. Un elemento es parte de una estructura. La estructura es otra cosa distinta, es cómo estructuramos nuestra clase. Y las fases de una clase es otra cosa. Entonces estamos hablando de cosas totalmente distintas. Y es importante que nosotros como instructores identifiquemos cada elemento, ¿va? Que no nos revolvamos, ¿va? Estructura de una clase es, voy a estructurar mi clase, yo como por ejemplo, yo Cristi Martínez, ok, voy a estructurar mi clase, voy a dar step, entonces, ¿qué método voy a utilizar en el step? Pues voy a utilizar sumatoria. Voy a utilizar bloques, obviamente, por secuencias en sumatoria. Ok, ya elegí el método como lo voy a trabajar. Ahora, la pedagogía que yo voy a utilizar, si yo sé que tengo un grupo súper básico, que apenas le andan agarrando la onda al step, entonces aquí viene la pedagogía. Es muy distinta a la metodología. El método es cómo vas desarrollando la clase, ¿va? Ya sea, no sé, si la vas a desarrollar en sumatoria, si la vas a desarrollar en bloques simétricos, asimétricos, en nones, en reducción de nones, etcétera. Existen 20,000 estrategias para trabajar una clase de STEP.
ahí eliges el método, la metodología que tú vas a utilizar. Pero la pedagogía, si yo veo que tengo alumnas muy principiantes que apenas están iniciando en esto, entonces tengo que utilizar métodos donde para ellas no sea complicado. Es decir, yo, por ejemplo, acabo de ir a 7 clases que me contrataron aquí en Guadalajara para personas que en su vida se habían subido a un banco. Entonces tenía una tarea súper cañona, súper ahí, muy compleja, ¿verdad? Porque trabajar con el miedo de las personas, porque cuando tú nunca te has subido en step, entran varias cuestiones aquí, entra el miedo, entra el que si me gusta o no me gusta, o sea, todavía ni lo pruebas y ya está, porque hay muchas, cuando yo fui, no, es que a mí no me gusta, pero ya lo hiciste, no. Entonces dime por qué no te gusta. Entonces son varias cosas ahí, ¿verdad? Varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Ok, entonces la pedagogía que yo utilizo cuando doy una clase para principiantes, pongo canciones que sean pegajosas, que sean, por ejemplo, si sabes, son muchas señoras, si son más señoras que jovencitas, pongo mucho de los 80s, canciones que son de nuestros tiempos, que las podamos cantar. Entonces ahí ya elevo esta neurona de la alegría, ¿no? De que estén contentas, ya desde las canciones, ya te prendes. Entonces, eso hace que eleven su energía y que se abran un poquito más a recibir lo que tú les vas a dar. ¿Por qué? Porque ya están un poquito más contentas, se abren un poquito más en cuestión de energía. Entonces ya utilizo esa pedagogía. Después de ahí, no hago una clase de step, no se las doy, no se las comparto como la compartiría en cualquier otra clase de step, sino empiezo totalmente con pasos que a lo mejor hasta nunca he metido en step, ¿no? Por ejemplo, el step touch, que es el paso toco, sí, pero tocando el pie, tocando el banco con la punta del pie, haciendo una flexión plantar, tocando el step con la punta del pie, y ahí me quedo un buen rato. O sea, ni siquiera sigo esta estructura de un bloque y cambio, otro bloque y cambio, no. A veces me quedo 3, 4 bloques en ese solo movimiento. ¿Pero por qué? Porque estoy analizando, estoy viendo las caras, canten, chicas, relájense. O sea, yo misma las voy llevando con el movimiento y con la música, las voy llevando a que se relajen, a que se suelten. Y ya cuando las veo cantando y que hasta exageran el pasito, dije, ya están en modo de ¿qué sigue? ¿Verdad? En modo fácil, en modo ya estoy bien. Entonces buscas otro método para empezar la clase, ¿verdad? Y entonces a eso se le llama pedagogía, cuando tú buscas maneras diferentes de poder abordar una clase, porque ahí el objetivo principal es que aunque sea se suban al banco y se bajen. No importa que no hagan coreografía, pero que se suban al step y se bajen del step correctamente. Entonces yo busco una manera, un método de que puedan subir y bajar sin que les dé miedo. Y así me la voy llevando. Entonces ya que tienen un buen rato, que subieron y bajaron, que ya las veo que están fluyendo, entonces busco otro método. Y a todos esos métodos se les llama pedagogía, independientemente que al final aplique una sumatoria, porque con ellas casi siempre aplico una sumatoria, pero les estoy diciendo que la aplico como de los 30 minutos o 20 minutos en adelante. Los primeros 20 minutos utilizo toda mi pedagogía para que ellas primero se incorporen a la clase, ¿verdad? Corporalmente, visualmente, yo estoy todo el tiempo analizando sus movimientos corporales y digo, ya las veo contentas, ya están cantando, ya están relajando. Ok, después de que toco el banquito, chicas, imaginemos que en nuestra casa tiene escaleras. ¿Cómo suben la escalera? A ver, suban con el pie derecho, súbanse.
Ahora, lo único que les voy a pedir es que así como se subieron con el pie derecho, se bajen con el mismo pie. Con el mismo pie que se subieron, se van a bajar. Ok, súbanse. Y aunque no estemos dentro de la métrica, lo importante aquí es primero jalar a ese grupo que se pueda subir al banco sin preocupación alguna, ¿verdad? Y ahí, esa es la pedagogía. Y ya cuando veo que ya suben y bajan, que ya nos aventamos, sabe cuántos bloques, porque dependiendo la apertura de cada persona, ¿no? De que si fluyan pronto o no fluyan pronto, entonces puede que me tarde un bloque, 2 bloques, 3, no importa. Aquí el objetivo es que yo logre que ellas suben y bajen el banco sin que estén angustiadas, mortificadas, para que le pierdan miedo al step y se quiten ese mito de que el step no es para todos, ¿verdad? Porque luego lo ponen que no es para todos. ¿Por qué? Porque los ven haciendo muchos cambios coreográficos y ellas tienen miedo tan solo subirse al banco. Ahora imagínense todos los cambios coreográficos, pues mucho más. Para empezar, pues ya dicen, yo para qué me meto en broncas, no quiero esa clase y no la hago y no voy o no asisto. Entonces, imagínense, nosotros como instructores tenemos que tener todas esas herramientas donde sí o sí, bueno, yo, Cristi Martínez, yo siempre he dicho, a ver, eres instructor, eres capacitadora, entonces tienes las herramientas para que esas personitas que en su vida se han subido a un banco, amen el banco. Amen el banco. Entonces yo tengo que sacar toda mi pedagogía, todos mis métodos de trabajo para poder lograr ese objetivo importante. Y que, pues que no alcance a hacer ningún bloque, no importa, cumpliste con tu objetivo, que es que le perdieran miedo al banco, subieran, bajaran, le estuvieran cantando, se relajaran, ¿verdad? A eso me refiero con los objetivos. Ok, dentro de los elementos tenemos que tener el conocimiento que una clase, fíjense bien chicos, el fitness evoluciona. Yo tengo 35 años en este medio y hace como 30 años, 20 años que nos llamamos la vieja escuela, nosotros, a ver, espérenme, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Bueno, ahorita si me acuerdo se las digo, pero bueno, nosotros hace muchos años era puros aeróbicos, y high low y todo esto. Y en esos años, en esos ayeres, nos enseñaron una estructura de clase que era tu calentamiento o adecuación morfofuncional, también conocida como adecuación morfofuncional, que es la preparación de tu cuerpo para después empezar tu trabajo que vas a tener o que vas a desarrollar en tu clase, ¿verdad? Y nos enseñaban que la fase número 1 de la clase era la preparación, el calentamiento o la adecuación morfofuncional. La fase número 2 era la parte aeróbica, pero la parte aeróbica, o como aquí leí que la parte cardiovascular, no es, nosotros nos quedamos con esa parte de la parte aeróbica, pero no es de que teníamos que ser aeróbis, ¿no? O ahorita que yo lo aplico, no es que tengas que hacer aeróbicos. Es esta parte de trabajo ininterrumpido que vas a tener en tu clase, llámese baile, llámese step, llámese twerking, llámese lo que sea, cualquier actividad física. Bueno, son este lapso de tiempo que duramos haciendo ese entrenamiento con la modalidad que sea, llámese cardiovascular o llámese cardiomuscular o llámese totalmente una clase anaeróbica, ¿vale? Pero de todas maneras son estos 35 minutos de trabajo ininterrumpido. Es donde les damos en realidad este trabajo ininterrumpido para poder alcanzar esa oxidación de grasa o esa quema calórica, ¿verdad? Ok. La fase número 3, a nosotros se nos enseñó que hay, así como con el calentamiento o la adecuación fuiste elevando, preparando tu cuerpo, y después en la fase 2 subiste tu frecuencia cardíaca y la mantuviste por 30-35 minutos, también
hay un descenso, hay que descender, ¿verdad? Y a ese descender a nosotros nos enseñaron que era posaeróbico, es decir, que vamos a descender de un trabajo cardiovascular o un trabajo cardiomuscular o de un trabajo totalmente anaeróbico. Entonces, fase número 1, calentamiento o adecuación morfofuncional. Fase número 2, la parte cardiovascular o la parte aeróbica. Dejémoslo así, pero ya les dije todo lo que tiene de patitas esa parte, ¿verdad? Hay que bajar la parte número 3, posaeróbico. Y en esos tiempos nos enseñaban sí o sí la fase 4, que era el trabajo de piso, el trabajo enfocado, es decir, y al final la fase número 5, el vuelve a la calma, la relajación, el volver a regresar esa frecuencia cardíaca a su, pues se puede decir a como empezaron, ¿verdad? A su fase normal. Va. Ok, entonces nosotros nos manejamos por 5 fases. Todos los de la vieja escuela nos manejamos por 5 fases. Hay muchos, de hecho la SEP, que yo me certifiqué en la SEP para los avales, ahí nada más me exigieron 3, la preparación, el trabajo aeróbico y el vuelve a la calma, punto. Pero yo difiero mucho de eso, porque el vuelve a la calma para mí tiene 2 fases, ¿no? Ir bajando poco a poco de un trabajo que ya tienes aquí, durante media hora, que realizaste durante media hora, es ir regresando poco a poco, ir bajando poco a poco la parte cardiovascular, y después, si me voy de ahí, me brinco a la fase 4, que es el trabajo de piso, que ahorita vamos a hablar de eso. Si me voy totalmente a la relajación, pues sigue siendo otra fase totalmente, porque la relajación también, ahí ya nos perdimos mucho también, y ahorita voy a tocar ese tema, ¿vale? Bueno, entonces, otro de los elementos muy importantes es que tú tengas el conocimiento de estas 5 fases, cómo se desarrollan, el por qué son 5 y por qué tienen que ser 5, chicas. No podemos empezar una clase sin una preparación, es decir, el calentamiento, sí o sí va adentro. La fase cardiovascular, sí o sí, porque es la que trabajamos durante 30 a 35 minutos. El posaeróbico, cuando vas descendiendo, sí o sí, porque tienes que ir bajando poco a poco de esta parte cardiovascular, ir bajando poco a poco. Y después, aquí es opcional, aquí te puedes brincar la fase 4 si tú quieres, pero para mí no es una clase completa. Yo en la fase 4 utilizo mucho esa fase, porque ahorita ya casi nadie la hace, muy pocas personas, de realizar un trabajo enfocado unos 5 o 10 minutos. Es decir, supongamos clase de baile. Tu calentamiento, tus 35 minutos, vas bajando poco a poco y ¿saben qué, chicas? Hoy vamos a trabajar en nuestra fase número 4, trabajo de piso, vamos a trabajar glúteo, pero bien. Entonces, hago un protocolo de 4 ejercicios diferentes que sean enfocados totalmente a este trabajo del glúteo, que el trabajo del glúteo se divide en varios músculos, ¿va? Y entonces ahí tenemos que tener otro conocimiento, con cuál trabajamos el glúteo medio, el glúteo mayor, el glúteo interno, externo, se divide en varios, no es uno solo, chicas. Entonces, hay muchos movimientos o muchos ejercicios, muchos patrones de movimiento, muchos ejercicios que son dirigidos para el glúteo. Pero en realidad tienes el conocimiento de todos estos, pon tú 5, 10, 20, 15, los que existan, que son para glúteo. ¿Tienes conocimientos cuáles son para el glúteo mayor? ¿Cuáles son para el glúteo externo, interno? ¿No? El isquiotibial, que es abajo del glúteo. O sea, ¿tienes conocimiento? Es importante, ¿verdad? Porque más o menos, no digo que todas, se guían por algunos movimientos lógicos donde trabajas el glúteo, pero muchas no saben si estás trabajando el glúteo mayor, el glúteo medio, o sea, no lo saben. Y esos
un elemento muy importante que tenemos que tener conocimiento. Y yo por eso me encanta en la fase 4, que es el trabajo de piso, porque es donde yo me voy a trabajar específicamente una parte de mi cuerpo o una capacidad física, ¿verdad? Ya, por ejemplo, se ha perdido mucho eso. Cuando, o ustedes compártanme si ustedes han hecho, por ejemplo, en trabajo de piso, la clase de stretching. La clase de stretching nadie la hace. Y es tan importante elongar todos los músculos, más de 600 músculos que existen, que tenemos nosotros, entre músculos lisos, estriados, es importante darle esa elongación, porque eso te va a traer a que tengas más agilidad, más habilidad, más flexibilidad, menos lesiones, que si ya me dio un tirón, que si ya no sé qué. Todo eso te aporta cuando tú realizas este tipo de trabajos de elongación, es decir, de trabajo específico de elongación. Y eso te da tanto y tantos beneficios que los desconocemos, precisamente porque no lo sabemos, ¿verdad? No, o sea, desconocemos que hay todos esos beneficios porque no los realizamos, y no los realizamos porque a lo mejor no tenemos el conocimiento. Pero si tú supieras que con 10 minutos que hagas de elongación, que hagas de stretching, que hagas de estiramientos, de flexibilidad, mejoras posturas, mejoras digestión, porque estimulas muchas partes de nuestro cuerpo, muchos sistemas, hasta el sistema nervioso central, el sistema digestivo, el óseo, el muscular, tanto y tanto. Entonces son elementos que nosotros, ¿cuál es mi elemento de esto? El que sepamos que una clase se desarrolla en 5 fases y tener conocimiento cómo se desarrolla cada una de las fases, qué es lo que podemos meter en cada una de las fases. Ese es un elemento importantísimo. Todo este conocimiento con manzanitas, parte por parte, de en qué te ayuda. Por ejemplo, todo lo que podemos hacer en la 4ª fase. Un stretching no lo puedes hacer en los 35 minutos de clase, ¿verdad que no? Puedes hacer movimientos corporales de flexibilidad, pero un stretching enfocado a stretching no lo puedes hacer en una clase que haces en 35 minutos de cardiovascular o muscular o totalmente anaeróbico. Ese es un ejercicio que es enfocado, es un ejercicio que tú tienes que dejarlo para trabajar específico y con mucho cuidado, al menos que tu clase sea de stretching. Entonces haces una adecuación morfofuncional adecuada para este trabajo que vas a realizar, que es stretching, porque hay clases completas de stretching, porque traen muchos beneficios. Entonces ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí ya es otra estructura, es otro objetivo. Pero en una clase común de baile, de step, no puedes dar el stretching arriba. O sea, tiene que ser una área o una parte específica de tu hora que tú la dejes para trabajar esa parte. Otro día podemos trabajar flexibilidad, otro día podemos trabajar exclusivamente el tren inferior, enfocándonos en los cuádriceps, en la parte interna. Los cuádriceps se dividen en 4 músculos, entonces 10 minutos para trabajar uno. Los internos, que son los que menos trabajamos. Casi siempre nos vamos a sentadillas, ¿no? Al músculo principal del cuádriceps. Pero existen los internos. Existe la fascia látea, que son los abductores. Entonces, siempre nos enfocamos nada más en el cuádriceps. Y el cuádriceps está hecho por 4 músculos. Y entonces hay que tener el conocimiento de cómo trabajamos la fascia látea, que muchos le dicen la cadera, ¿verdad? Porque es el hueso. Y hay muchos otros que tenemos que tener conocimiento para trabajar los internos. El glúteo, las partes de los diferentes músculos del glúteo. A ver, me agarro hablando mucho, quiero leerles.
Músculos para llevar el músculo a su normalidad y también el cerebro debe relajarse, claro, para preparar el día de exacto. Objetivos, mi Claudia Nieblas, ay, me encanta. Objetivos de una clase, objetivos físicos, mejorar el rendimiento físico, exacto. Objetivos mentales, emocionales, aumentar la motivación, estrés, objetivos sociales, sí. Entonces, los objetivos son muchos, son diversos, son bastantes. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que no podemos llegar a dar una clase sin ningún objetivo? Lo primero que tenemos que tener es el objetivo. Una vez que tenemos el objetivo, empezamos a estructurar la clase. Lo principal es el objetivo. Después empezamos a estructurar la clase. Pero dentro de estos elementos que ahorita acabamos de hablar, de las 5 fases de una clase, que les vuelvo a repetir, estamos por iniciar un curso que se llama Curso Desde Cero, y ahí, en este curso Desde Cero, les enseñamos cada elemento, cada objetivo, el que desmenucemos totalmente una clase y que nosotros sepamos realmente cómo la vamos a estructurar, cuáles son los elementos que vamos a meter en nuestra clase para que nuestra clase sea un total éxito. El éxito de una clase, que es otro elemento muy importante, para que tú puedas tener éxito, chicas, no tiene que ser una clase complicada. Puedes hacer una clase de lo más fácil, agarrando una sola capacidad y con esa capacidad hacer diversidad, diferentes dinámicas. Por ejemplo, yo quiero clase de flexibilidad, toda una hora. ¿Qué voy a hacer? La empiezo a estructurar. Mi objetivo es que a través de esa clase de flexibilidad, mis alumnas alcancen más rangos de movimiento, o sea, más amplitud en los rangos de movimiento, se puedan mover mejor en coordinación, que tengan esa certeza de que esa seguridad de moverse sin que les dé el miedo, porque luego muchas, ay, que muevo el pie, muevo la mano, porque no tienen esa psicomotricidad de fusionar los movimientos. Entonces, el objetivo de esta clase de la flexibilidad segura con coordinación es una clase estupenda porque tú puedes a través de esa clase enseñar, entrenar a tus alumnas a que poco a poco vayan agarrando más flexibilidad, más que sus movimientos sean menos torpes, más, ¿cómo se puede decir? Fluidos, que vayan adquiriendo equilibrio, y porque a través de la flexibilidad y la coordinación se hacen ejercicios psicomotores donde tú puedes ejecutar fuerza a través de una resistencia y a través de una coordinación, y entonces al mismo tiempo haces movimientos donde tú puedas ampliar tu rango de movimiento. Entonces se meten ahí varias capacidades físicas donde puedes llevar a través de este entrenamiento una clase maravillosa, objetiva, profesional, chingoncísima. Pero tienes que tener el conocimiento de todas esas capacidades, de todas esas áreas, si no, no lo vas a poder lograr. Y puedes hacer una clase, ¿quién de ustedes ha hecho una clase de flexibilidad? Toda la hora. Una preparación para la flexibilidad, para la movilidad segura. Dentro de la flexibilidad, les vuelvo a repetir, se trabaja mucho la coordinación y el equilibrio y el elongamiento. Entonces, son capacidades físicas que muy pocas veces nos enfocamos a entrenarlas y que son parte de un entrenamiento fitness grupal. No nada más es bailar, no nada más es la coreografía del step, no nada más es el aerodance, o sea, es complementar una clase con todos estos argumentos o todos estos elementos que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Puedo ahondar en las 5 fases de una clase horas, chicas, horas, pero eso lo hago en mi curso Desde Cero. Están cordialmente invitadas, ahí tocamos todos estos puntos
Y desde cero no quiere decir, ay, no maestra, este curso no es para mí, porque yo ya tengo 10 años en este medio, yo ya tengo 15 años en este medio que me puede enseñar un curso desde cero. Les comparto que acabo de terminar primera y segunda generación y en esas generaciones tuve el honor de tener maestras que tenían 20 años en este medio y que no han dejado de prepararse. Y ellas me compartieron que se fueron totalmente satisfechas porque vieron muchos puntos que no enseñan en las capacitaciones de hoy en día. Que hoy en día, sobre todo si son de un fin de semana, pues se enfocan en la coreografía, en el método, nada más. Pero no todo lo que conlleva compartir una clase profesional. No es nada más sacar la coreografía bonita y que ya le salió bravo, bravo, muy bien. Ahí está una parte de lo que es toda una estructura de una clase fitness grupal profesional. Va más allá de eso, ¿vale? Entonces, pues ahí ya no voy a ahondar más. Igual si les interesa estar en este curso, son cordialmente bienvenidas. Y tengo ahí 20 becas para que la paguen a mitad de precio. Pero bueno, ahorita me voy con eso. Otro de los elementos que tenemos que tener sí o sí es el conocimiento total de la modalidad que vas a impartir. Es increíble cómo hay instructores que van y toman un taller y después de ese taller ya se vienen a dar clase de ese taller, cuando no han tomado una certificación o más certificaciones completas de esa misma modalidad. Mal, bien, pues el criterio de cada persona, ¿verdad? Pero el taller, para empezar tenemos que tener conocimiento que el taller es únicamente repasar o de algo que tú ya conoces. Ejemplo, STEP. Yo ya estoy certificada en STEP, ¿verdad? Y tomé una certificación de STEP. Ya tengo una certificación de STEP. El taller que yo vaya y tome de STEP es porque me va a enseñar algo extra dentro de esta modalidad de STEP. Alguna estrategia, estrategias dentro del STEP existen 50,000. Entonces, si yo voy y tomo un taller de STEP es porque me van a enseñar alguna estrategia que yo pueda utilizar dentro de mis conocimientos que ya tengo dentro del STEP. Pero no puedes ir a tomar un taller y ya ponerte a dar clases si no tienes la preparación o el absoluto conocimiento de esa modalidad. Porque entonces nada más estarías aplicando la coreografía que fuiste a aprenderte, o el método o la estrategia que te hayan enseñado. Entonces desde aquí, ¿verdad? Desde aquí marcamos diferencia y es un parteaguas, chicas. Y retomo de que tenemos que tener, uno de los elementos muy importantes es de que tenemos que tener el conocimiento sí o sí total de la modalidad que vamos a ver. No podemos inventar, no porque si ya me salió o soy muy buena en STEP, aunque no haya tomado una capacitación, no porque me salga la coreografía muy chingona, ya estás lista para dar una clase, porque va más allá de eso. No sabes de contraindicados, no sabes de velocidad adecuada en el STEP, frecuencia cardíaca adecuada durante el STEP, el trabajo realizado en el STEP. Posiciones corporales, cómo se deben desarrollar arriba de un STEP. O sea, son cosas que no te puedes brincar. Hasta dónde se eleva la frecuencia cardíaca, cuánto es lo recomendable o el parámetro donde tú no te debes de salir de ese parámetro cuando estás trabajando una clase de STEP o cuando estás, compartiendo una clase de STEP. El STEP hoy en día, como el fitness, como todas evolucionamos, el STEP
ha evolucionado muchísimo y hay step para trabajarlo de manera funcional, hay step para trabajarlo en bloques, hay step para trabajarlo en, les puedo decir 20,000. Entonces, tienes que saber qué método vas a trabajar, tienes que saber que el step es un trabajo cardiovascular, si es que no lo vas a trabajar funcional, hasta dónde puedes elevar tu frecuencia cardíaca hacia el 75-85%, a 90%, a 60%, tienes que saber el BPM, la velocidad, ¿verdad? La nomenclatura de los pasos, las transiciones, las modificaciones, que existen modificaciones, que existen transiciones. ¿Cuál paso puedes modificar por cuál? Hay una regla que nada más lo puedes modificar por el otro, no por lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que involucran una modalidad o una disciplina. Y pues ese es otro elemento del que tenemos que saber sí o sí el conocimiento total de la modalidad que vamos a meter, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Cristi Martínez, yo he tomado infinidad de certificaciones de baile. De hecho, estoy a punto de sacar mi formato de baile. Tengo 10 años en preparación, chicos. Si yo desde que empecé como capacitador la hubiera metido, hubiera sido irresponsable. Porque no porque me sepa los movimientos o porque sepa de rectores técnicos o de tronco común, métrica musical, historia. No por eso ya me voy a poner a dar o a capacitar de 20,000 modalidades. Tengo 10 años preparándome para sacar mi formato de baile. Entonces hay que ser respetuosos, porque hay que saber de historia, de cada ritmo, nomenclatura de pasos de cada ritmo, para que no metas lo que te dé la gana, nomás porque se te da mover el bote, ¿verdad? Y bueno, bellas, me encantaría que me compartieran qué otro elemento creen que es importante. Las fases del calentamiento es otro elemento muy importante. Por lo regular, todas hacen, bueno, no todas, corrijo y me disculpo. La mayoría o un gran porcentaje hace esta preparación igual. O sea, yo veo una instructora, porque yo analizo mucho como capacitador que soy, pues no lo puedo evitar, ¿verdad? Analizo mucho los videos que suben y todo. Entonces, o el trabajo cuando voy y veo a mis compañeros. Me reservo mi de esto como profesional que soy, pero analizo. Entonces, no puedes dar el mismo calentamiento que das en tu clase de baile y hacer el mismo para una clase de aerodance, para una clase de high-low, para una clase de step, para una clase funcional, para una clase de twerking. No. El calentamiento es lo mismo. La preparación, elevar la temperatura para preparar morfológicamente cada parte de nuestro cuerpo. Punto. Pero una adecuación morfofuncional es preparar parte por parte específica o preparar específicamente la parte que va a trabajar específica. Es decir, si yo voy a dar una clase de fitness de combate, no voy, mi adecuación, porque aquí ya es una adecuación, porque es una preparación específica para una modalidad específica, entonces mi calentamiento, la preparación tiene que ser específica, ¿verdad? ¿Qué voy a utilizar más? Los brazos, las piernas para el pateo, ya ven que se hace este movimiento se llama zigzagueo o algo así, para esquivar los golpes. Entonces mi adecuación, mi preparación tiene que ir para esos movimientos, para los movimientos que yo voy a utilizar en la clase, ¿verdad? O sea, no puedes dar un calentamiento común que das todos los días aquí de punto frontal, step touch, doble, femoral. A eso te sirve para elevar la temperatura, pero no es un calentamiento específico para algo específico. Tu calentamiento tiene que ser adecuado para la modalidad que vas a dar. Entonces también eso es importante que sepan qué es un calentamiento y qué es una adecuación morfofuncional. Y que el calentamiento consta de 4 fases y que esas 4 fases te las tienes que saber sí o sí para que respetes el proceso
de preparación para la disciplina que vayas a impartir. Elemento del calentamiento, el elemento de la estructura de una clase, el elemento de las 5 fases de tu clase es importante, el elemento que tengas el conocimiento sí o sí total de la modalidad que vas a compartir. ¿Qué otro elemento? El elemento del perfil del instructor, ¿verdad? Que sea respetuoso a lo que vas, que no estés ahí de chismosilla. Digo, sí puedes platicar, puedes echar relajo, pero tu clase es algo sagrado. O sea, llegas, saludas, sea ameno, sea divertido, ¿verdad? Incorpora a tu gente con sonrisa, todo. Pero la parte esta de la clase es de mucho respeto. O sea, no puedes... Y nada más, qué pendeja estás... Porque hay muchos instructores que así se llevan o así se hablan con sus alumnas. Entonces es algo que no está bien dentro del perfil de un instructor, que tiene que dirigirse con respeto y tiene que darse a respetar. Ya después de la clase, si tú te quieres ir a desayunar y a echar chismecito y relajo, es válido, ya es fuera de... Pero tú tienes que guardar la compostura también como capacitador para que te respeten y ser respetada dentro del medio y ya, ¿no? Y otra parte, sí, también relajarte y todo, pero también guardar ahí un poco la compostura. Y entre otras cosas que tiene que tener el perfil del instructor, como es la pedagogía, metodología, conocimiento, ser puntual, ser limpio, chalala, chalala. Pero bueno, ese es un elemento muy importante que es parte de los elementos de toda una clase fitness grupal. No llegar tarde, llegar temprano, saludar, ser amable, talala, talala. ¿Algún otro elemento que quieran compartir, chicas hermosas? Gracias por interactuar, me encanta. Lapsi, aquí estoy viendo. Dice Miss, gracias por la conferencia. Gracias, preciosa. Gracias a ti por estar aquí. Es un honor que estés aquí, Miss. Y... ¿cuál es otro de los elementos que tenemos que tener? Ya me voy con 2 más y finalizo este taller y les doy unos anuncios, ¿va? Muy importantes. Otro de los elementos que tenemos que tener, sí o sí, chicas, es no nada más desarrollar una clase con todos estos, el calentamiento, las 5 fases, bueno. Desarrollar tu clase con las 5 fases. ¿Cómo vas a cuidar tú a tus alumnas si no tienes el conocimiento de quiénes son, de las capacidades que tienen? Si alguna tiene alguna lesión, si todo eso. Tenemos que tener uno de los elementos muy importantes y indispensables es tener la bitácora de razonamiento clínico, donde entran sus datos personales, la información de los datos personales, la información de los datos clínicos, pero también el desarrollo de la medición de las capacidades físicas, la fórmula Carbonell, que es a través de esa fórmula que nosotros podemos conocer cómo anda su corazón, cómo andan las frecuencias cardíacas en esta personita a la hora que desarrolla una clase. A través de la escala de Ward, que también es otra de las herramientas de la bitácora, ¿no? Con tener el conocimiento cómo funciona la escala de Ward para poder hacer la medición del esfuerzo de esas capacidades físicas. O sea, ese es otro elemento que tenemos que tener sí o sí. ¿Cómo se desarrolla la bitácora? Punto por punto. No nada más tener los datos clínicos y personales, tener el conocimiento a través de mediciones de capacidades físicas, qué condición tienen cada una de sus capacidades o qué deficiencia tienen cada una de sus capacidades, ¿verdad? Otro de los elementos que tenemos que tener es tener conocimiento de anatomía. Si no, ¿cómo vas a poder tú dirigirte a esa persona si no sabes lo que son los vectores técnicos, ¿no? A través de la anatomía nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, cuáles son nuestros ejes y nuestros planos, cómo se dividen, cómo se llaman, qué ejercicios podemos realizar dentro de esos parámetros, dentro de esos planos. ¿Por qué existen esos planos? ¿Para qué? ¿Para medir qué?
para ponernos un límite de qué. Ese es otro de los elementos muy importantes que tenemos que tener conocimiento de los rectores técnicos, de los movimientos que se pueden realizar, por ejemplo, en el plano sagital, ¿no? O los movimientos que se pueden desarrollar en el plano transversal, en el plano coronal o frontal, ¿verdad? ¿Hasta dónde son los límites? ¿Cuáles son esos movimientos anatómicos? ¿Cómo se llaman? Saber que hay un proximal, que hay un distal, que hay por ejemplo, el otro día que estaba aplicando examen, que también doy clases personalizadas, chicas, cuando gusten, de temas específicos, de lo que quieran, estamos platicando, por ejemplo, yo les decía, flexión de cadera, y para todo metían el tronco. Para todo metían el tronco. Le dije, hazme una flexión de cadera frontal, una extensión de cadera, una flexión de cadera lateral. Y me metían mucho el tronco, me meten mucho el tronco. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que ni siquiera sabemos cómo está dividido anatómicamente nuestro cuerpo. ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está la parte inferior? Leo, sí, por la inferior es la parte de abajo. Ajá, ok, entonces hazme una flexión de cadera. Y quieren meter el tronco, que es del tren superior. Entonces no hay congruencia. No hay congruencia. ¿Pero por qué no hay congruencia? Porque no hay el conocimiento, no está aterrizado. Entonces imagínense, si nosotros nos ponemos a dar una clase de lo que sea, supongamos que sea funcional o por ejemplo de Samba Twerking, que son movimientos específicos, muy específicos, con posturas muy específicas. Imagínate si la maestra Lapsi no tuviera el conocimiento anatómico que se requiere para realizar una clase de Samba o de una clase de Twerking, que es lo que es ella. Y aquí está, espero que no se haya salido. Si no tiene ella el conocimiento de la anatomía, es muy fácil que las pueda lastimar. Tenemos que tener el conocimiento, sí o sí, dónde está cada parte de nuestro cuerpo y hasta dónde biomecánicamente es natural. ¿Cuál es la postura natural? Y de ahí, de esa postura natural, que eso lo estudiamos acá en biomecánica, conocer cuál es la postura natural de cada movimiento corporal. Tenemos que tener el conocimiento, chicos, porque si no lo tenemos, así lesionamos a nuestra gente, así. Y si tenemos un poco de conocimiento de biomecánica, entonces vamos a poder dar el otro paso, que es kinesiología. Es decir, analizar el movimiento biomecánico para que después, de una manera kinesiológica, podamos nosotros ayudar a esas personas si no lo están haciendo bien, porque tienen alguna lesión. Ejemplo, sentadilla. La mayoría, más del 50%, tiene debilidad articular, ¿verdad? Y de cierta edad en adelante, pues ya se nos va dando lo de sarcopenia, que vamos perdiendo masa muscular. Entonces, se va volviendo, si somos sedentarios o somos muy poco aplicados en la actividad física, se nos va dando debilidad articular y vamos entrando en esta parte de la sarcopenia, que vamos perdiendo fibra muscular. Y las sentadillas, por ende, más del 50% las aplicamos mal. Digo bueno, yo ahí traigo un asunto de las rodillas, un problemita, que gracias a Dios ya se está solucionando. Pero entonces, ¿cómo tú, como instructor, si biomecánicamente no sabes cuál es el movimiento natural, mucho menos vas a poderlas ayudar, ya metiéndote en el conocimiento de la kinesiología, ¿verdad? Cuando conocemos de biomecánica, analizamos el movimiento y decimos, no está bien. ¿Por qué? Por ejemplo, en la sentadilla normal, que la sentadilla es uno de los ejercicios más completos, es multifuncional, porque no nada más trabaja el cuádriceps, sino muchos músculos más. Entonces, en la sentadilla te puedes dar cuenta, en ese ejercicio básico te puedes dar cuenta cuando hay lesión de rodilla, cuando no tienen fuerza en los cuádriceps, en las piernas. Pero si tú no sabes de biomecánica, no vas a poder analizar. Entonces, si lo hizo bien o lo hizo mal, pues sabrá Dios. Tú sigue haciendo sentadillas, sigue bajando, 10 más, otras 20. ¿Y qué sucede? La lesionas, porque no tienes el conocimiento de corregir. Entonces, cuando ya tienes el conocimiento de corregir,
que la sentadilla todo el mundo se la sabe, pero existen otros movimientos corporales que no nada más tenemos que saber corregir la sentadilla, que todo el mundo se la sabe, ¿verdad? Rodillas no rebasa la punta de los pies, espalda derecha, etcétera, etcétera. Pero no nada más se hacen sentadillas, se hacen mucho más movimientos corporales en una clase. Entonces hay que saber un poquito de biomecánica para conocer cuál es el movimiento natural de ese ejercicio en específico. Y si lo está haciendo mal, entonces meterte en kinesiología, un poquito de tu conocimiento, para que puedas ayudar, una, corregir, dos, ayudar a través, si la persona que hizo sentadilla se agacha mucho, no lo hace derecha o no baja casi, quiere decir que hay un problema ahí. Entonces te acercas, checas el problema y entonces cambias el ejercicio por otro que le ayude a que fortalezca la debilidad articular y que le ayude a que ejerza un poquito más de fuerza para que ella pueda empezar a corregir esa postura o que tenga la fuerza suficiente para poder bajar, etcétera. Pero si no conoces de kinesiología, ¿cómo le vas a ayudar? No tienes que ser médico, Son cosas generales que nosotros conocemos en una clase, que el que es instructor profesional con todas sus letras, esto lo tiene que saber sí o sí. Y ya si no está dentro de tus manos, pues lo mandas con un doctor, fisioterapeuta o un traumatólogo, depende el asunto, ¿verdad? Ya algo que no te corresponde a ti, entonces lo mandas con un profesional. Pero si no conocemos, pues ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Verdad? Muy recomendable, Lupita Quiroz, gracias, bellísima. Dice, maestra, me tengo que retirar, la veo más tarde. Muchas gracias, bella, porque ya nos extendimos, ¿verdad? Es que yo así soy. Me apasiona hablar mucho de esto y me voy como hilo de media. Pero bueno, chicas. El elemento de anatomía, kinesiología, de lo que estábamos hablando ahorita, que si no, pues cómo vamos a corregir, ¿verdad? Y que como un poquito también otro de los elementos que sepamos de metabolismo, para que veas cómo funciona el ATP, cómo activa la energía, cuáles son esas rutas metabólicas que te van a ayudar para quemar grasa, ¿verdad? Oxidación, ¿cuándo es oxidación? ¿Cuándo es quema de grasa? ¿Cuándo es cuando ocurre la primera ruta metabólica que se llama hidrólisis? ¿Cuándo es cuando ocurre? Toda esa información que les estoy dando así de manera general, lo tenemos en este curso desde cero. Vamos a empezar este 14 de noviembre. Les hago esta cordial invitación. Tengo ahí más de 50 temas ya preparados, pero los dividí en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque les platico así rápidamente que en la primera generación les metí los 50 temas. Ya nos andaba, chicas. Aprendí yo junto con ellas. Todo este conocimiento yo lo traigo desde la vieja escuela, pero yo me sigo preparando. Todo el tiempo me estoy preparando, todo el tiempo. Y por eso, de que me preparo y que vengo de la vieja escuela, les puedo decir que muchas cosas han cambiado, han evolucionado y hay que estar al pie del cañón. Y estos temas los dividí ya después de esa tormenta, después de esa osadía que viví en la primera generación, que iba a durar 3 meses y medio y que nos aventamos medio año, chicas, 6 meses en la primera generación, porque dije, ya metí los 50 temas, de que los terminamos, porque después, si les reduzco los temas, ¿qué van a decir cuando se vayan? Ay, pues nos prometió 50 y nos dio 20, ¿verdad? Entonces, me tuve que armar de valor y terminar los 50, ya nos ampliamos de 3 a 6 meses, pero lo logramos terminar. Pero bueno, eso no es de Dios, chicas. Entonces, esto me sirvió a mí para aprender de que era demasiado. Fue demasiados temas para una sola exhibición. Entonces, lo dividí en 3 temas. En 3 niveles. Estamos por empezar el primer nivel y empezamos desde lo más básico, pero crean que aunque sea lo más básico, se van a llevar mucho aprendizaje. Mucho, mucho. Entonces, pues están cordialmente invitadas. Este curso sale en 2,000 pesos y lo puedes pagar 200 cada semana con una inscripción de 500 pesos, todo se te toma en cuenta. O viene la gran promoción, chicas. La gran promoción es
y nada más voy a dar 20 becas. Son 20 becas que si lo pagas en una exhibición, pagas la mitad, 999, no pagas los 2000. Pagas 999 de este maravilloso curso con todos estos conocimientos. Les doy también clases personalizadas dentro de este mismo curso para que se vayan más fortalecidas, que no lleven ninguna duda de absolutamente nada. Y bueno, pues está ahí esa invitación. Este taller que les acabo de dar aquí termina. Muchísimas gracias a todas las que se sumaron. Y si alguna de ustedes quiere el diploma de este taller, con muchísimo gusto se los hago. Y nada más, ese ya sí ese sí ya no se los puedo regalar. Quien quiera su diploma, y les puedo dar el diploma más una clase personalizada, nada más tú y yo, no todas las que estamos aquí. Nada más tú y yo, así como estoy ahorita con ustedes, en una videollamada de WhatsApp, les doy su clase personalizada de 45 minutos, más el diploma, más un paquete de 5 discos por 150. Si quieren su diploma con la clase personalizada, y ustedes me dicen qué tema quieren, y de ese tema les doy la clase personalizada, ¿vale? 45 minutos de la clase personalizada, más un paquete de 5 discos, que cada uno cuesta 100. Ok, ya me dicen de qué quieren, si de step, de baile, o sea, lo pueden elegir, y se los mando. 5 discos, una clase personalizada de 45 minutos, más tu diploma por 150 pesos, el diploma de este taller, ¿vale? Ya me dejan aquí en los comentarios quién lo quiere para hacerles un mensajito personal, una llamada, y ya nos ponemos de acuerdo con la clase personalizada, con su paquete de discos, y que me den su nombre para hacerles el diploma de este taller. Mil gracias por haberme acompañado, mil gracias por la confianza. Espero de verdad que esta información, aunque sea resumida, aunque sea de manera general, les haya servido muchísimo. De verdad, se los doy con todo el corazón. Gracias infinitas, gracias Padre mío. Y bueno, la invitación al curso, en el curso Desde Cero vemos todos estos temas a profundidad. Somos un equipo de 5 personas. Son 13 temas, ya no son 50, son 13 temas nada más. Y de esos 13 temas abarca todo el primer nivel, todo lo que tienes que saber del primer nivel. Están 2 talleres que son de regalo. Miren, son 2 talleres. Uno es de regalo, es el taller de introducción al step, y el otro es el taller de introducción al mini trampolín. Este taller de mini trampolín lo va a dar el coach Jesús Olvera, que es excelente coach, capacitador. Me imagino que lo conocen porque es muy conocido en México y en muchos estados de la República. Él va a dar el taller de introducción al mini trampolín, y su servidora va a dar el taller de introducción al step. Estos 2 talleres van dentro de este curso como regalo, pero nada más pueden elegir uno. Maestra, yo tomo el curso, pero yo nada más me quedo con el de trampolín, o yo nada más me quedo con el de step. Y si quiero los 2, maestra, pues ya nada más pagas un extra del curso, que son como 200, 250, y te damos los dos talleres, ¿vale? Dentro del mismo curso. El curso es punto y aparte de los 2 talleres, pero va dentro, o sea, va dentro de estas mismas capacitaciones. Mis amores, pues bueno, ahí está, 20 becas para que nada más paguen de 2,000, paguen 999, pero sí tiene que ser en una sola exhibición. O se pueden quedar con el precio normal, que es de 2,000, y van dando bonitos cada semana, ¿vale? Para que sea mucho más fácil. Somos 5 capacitadores, está Jesús Olvera, está una colaboración especial que es de Moisés Delgadillo, que es el director general de Comunifit, de aquí de Guadalajara, de las convenciones más grandes que se hacen aquí en Guadalajara, que es Comunifit. Y dentro del equipo de Impacto Fitness, su servidora, ¿verdad? Por delante está una licenciada que es psicóloga, nos va a aportar un tema maravilloso. Y está un ingeniero que es en biomecánica,
Están ellos dos, que es la licenciada Alejandra y el ingeniero, ahí se me fue el nombre, Mario, y yo, somos los de cajón los que estamos en Impacto Fitness. Jesús Olvera, porque va a aportar lo del taller, y la colaboración especial de Comunifit. Somos 5 para este curso, y este curso está avalado por la Secretaría de Educación Pública, por la SEP, y tengo otros avales aparte que también van aportados ahí en su reconocimiento o en su certificado, ¿va? Bueno, les leo, mis reinas hermosas, algo que me quieran decir. Es importante para mí lo que quieran aportar. Dice Cecilia, aunque no crean, muchos ni siquiera saben hacer sentadilla. Dice la maestra Cecilia Fregoso. Dice Magda Ivonne Castillo, muchas gracias. Gracias a ti, Magda, por sumarte a este taller. Y recuerden, chicas, que este taller solamente se queda hoy y mañana. El lunes se elimina todo este material. Sin más, les agradezco mucho. Muchas de ustedes creo que no están en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Digo, por si quieren recibir su diploma, son 150, pero va con un paquete de 5 discos totalmente profesionales. Ustedes me dicen de qué lo quieren, si de baile, de trampolín, de lo que lo quieran, funcional, de lo que lo quieran, ¿vale? Las meto a mis plataformas y les mando su paquete. Y una clase de lo que ustedes quieran. Maestra, me gustaría que me diera una clase de esto. Bueno, ya, de hecho les voy a mandar el temario de las clases que pueden elegir, que creo que están dentro del rango de lo que nos compete, y ya de ahí pueden elegir. Son 45 minutos de clase, to face, cara a cara, y nada más para ti, nadie más va a estar más que tú para que te vayas con bastante conocimiento y bien retroalimentada, ¿vale? Y si no quieren nada de eso, bueno, pues nada, mil gracias, que Dios les bendiga y nos seguimos viendo. Estén pendientes porque voy a estar compartiendo más talleres, ¿vale? Muchísimas gracias, hasta luego.